Colombia desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad. Cambios políticos, económicos y sociales. Curso Historias Políticas, Social y Económica de Colombia. Programa Ciencias Políticas. Colombia. Constitución de 1991, Estado Social de Derecho. Explorando la historia y la identidad de un país. 35 años de cambios y transformaciones, conflictos, democracia y búsqueda de la paz. Introducción. La Constitución de 1991 transformó a Colombia en un Estado social de derecho. Desde ese año hasta hoy, el país ha tenido grandes cambios marcados por el conflicto armado, la democracia y la búsqueda de la paz. La Constitución de 1991 nació de la séptima papeleta. Desde ese año han cambiado mucho. Hemos vivido democracias, conflictos armados y hoy la paz. La séptima papeleta, todo empezó con la séptima papeleta en 1990. Fue un voto de los estudiantes que pedían una nueva constitución. Gracias a eso se hizo la Asamblea Nacional Constituyente y nació la Constitución de 1991 que tenemos hoy. Plan Colombia. El Plan Colombia fue una estrategia bilateral de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, iniciada a finales de los años 90, enfocada en combatir el narcotráfico, fortalecer las instituciones democráticas y debilitar a los grupos armados ilegales. Reducir de manera drástica los cultivos ilícitos mediante acciones como la aspersión aérea y la erradicación manual. Fortalecer y modernizar la capacidad de las fuerzas militares y de la Policía Nacional de Colombia. Cambios religiosos. Uno de los cambios más importantes fue el de la religión. Con la Constitución de 1991 se garantizó la libertad de cultos. Colombia dejó de ser un Estado católico y se volvió un Estado laico. Ahora el Estado respeta todas las religiones, todas tienen los mismos derechos. Cambios políticos. En los políticos hubo 3 cambios claves. Primero, la Constitución del 91 amplió derechos y creó nuevas instituciones como la Corte Constitucional. Segundo, la política de seguridad democrática en 2002 y la reelección de 2004. Tercero, la reforma política que permitió la llegada de nuevos partidos. Contexto económico. En lo económico, desde los 90, Colombia abrió su economía al mundo. Creció con la minería, el petróleo y los tratados de libre comercio, como el de Estados Unidos en 2006. Pero el conflicto generó desplazamientos, abandono del campo y economías ilegales. Tratado de libre comercio. Los TLC fueron claves para el crecimiento. Buscaban vender más productos colombianos y atraer inversión extranjera. Ayudaron a la economía, pero también tuvieron problemas los pequeños campesinos que no pudieron competir. Contexto social. En lo social, el conflicto armado dejó la mayor crisis. Desde 1991 hasta el 2026 hubo millones de desplazados, masacres, minas antipersonales y reclutamiento. Fue una época de mucha violencia, pero también de resistencia de las comunidades. Proceso de paz.
El momento más importante fue el acuerdo de paz con la FARC en 2016. Después de años de diálogo, se firmó para terminar más de 50 años de conflicto. Con esto se inició una nueva etapa, la reincorporación y la justicia para las víctimas. En la actualidad, hoy Colombia sigue en construcción de paz. Se implementa el acuerdo, se trabaja en reformas sociales y se busca reducir la desigualdad. El gran reto es pasar de la firma de la paz a la paz en los territorios. Reflexión. Los acontecimientos del siglo XXI nos enseñan que la historia de Colombia no está lejana, está viva en nuestros territorios. La Constitución del 91 nos dio derecho y libertad religiosa, pero también el conflicto nos dejó heridas, desplazamientos, miedos y abandono en el campo y en las ciudades. El Plan Colombia trajo seguridad, pero también problemas. Los TLC trajeron crecimiento, pero también desigualdades. Conclusión. La Constitución de 1991 transformó a Colombia en un Estado social de derecho. Creó herramientas clave como la acción de tutela, el reconocimiento, la pluralidad étnica y cultural, aunque en la actualidad persisten grandes retos para cerrar la brecha entre el texto legal y la realidad social. De la Constitución del 91 a la actualidad, Colombia ha pasado de la guerra a la democracia y ahora a la paz. Quedaron heridas, pero también avances. Conocer esta historia nos ayuda a construir el país que queremos. La historia no ha terminado. El futuro de Colombia lo construimos todos. Conocer nuestra historia es construir nuestro futuro. Gracias.